¿Alguna vez has vivido con alguien durante 20 años solo para darte cuenta un día de que nunca lo conociste de verdad? Yo solía creer que mi familia era sólida. Tenía 3 hijas que me llenaban de orgullo y una mujer a la que amaba desde los 17 años. Levanté mi negocio desde la nada, con esfuerzo y dedicación. Ella, mientras tanto, ascendía en su propia empresa, y yo siempre estuve a su lado, celebrando cada uno de sus logros como si fuera mío. Era su mayor apoyo, o eso creía yo. Entonces, un día, llegó un mensaje de texto. Asterisco. ¿Puedes venir a casa pronto? Tenemos que hablar. Asterisco. En ese momento no lo sabía, pero ese instante, esa simple frase, fue el principio del fin. Me traicionó, pero no lo hizo con un hombre, lo cual habría sido doloroso pero comprensible en cierto modo. Lo hizo con una mujer, su jefa, en una relación secreta y meticulosamente ocultada durante 8 largos meses. Yo no tenía la menor idea. Su engaño me rompió por completo, pero mi hija mayor no se doblejeó con acento agudo. Se mantuvo firme, reunió pruebas, los llevó a los tribunales y, en el proceso, arrastró a toda una corporación con ellos. Nuestra historia comenzó en el instituto. Yo era un chico de un barrio obrero de Valencia, con más sueños que recursos. Ella era la chica lista de Madrid, una recién llegada que ya sabía exactamente lo que quería de la vida. Nuestra primera interacción fue el resultado de un estúpido desafío. Mi amigo me retó a besar a la primera chica que viera. El destino quiso que fuera ella. Lo hice, y me dio una bofetada tan sonora que por un momento vi las estrellas. Acabé castigado y ella se fue con la satisfacción de haberme puesto en mi sitio. Un año más tarde, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. La encontré con el vestido de la fiesta de graduación empapado, de pie junto a un coche averiado en medio de un campo de naranjos. La noche era fría. Me quité la chaqueta y se la ofrecí sin decir una palabra. El lunes siguiente, se acercó a mí en la cafetería del instituto. No preguntó, simplemente afirmó con una seguridad que la caracterizaría siempre. Me salvaste la noche, así que ahora te debo una película. Y así, sin más, nos volvimos inseparables. Construimos un hogar. Criamos a 3 hijas maravillosas. Forjamos una confianza que yo creía tan profunda e inquebrantable, que nunca cuestioné sus noches trabajando hasta tarde, sus cada vez más frecuentes viajes de negocios, o sus silencios pensativos. Mirando hacia atrás con la claridad que solo el dolor puede dar, quizás debería haberlo hecho. Era un jueves cualquiera. Un día que no tenía nada de especial. Estaba en medio de una reunión importante, presentando los resultados trimestrales, cuando su mensaje iluminó la pantalla de mi móvil. Asterisco. ¿Puedes venir a casa? Asterisco. No había emojis, ni un, por favor, ni contexto alguno. Respondí de inmediato, sintiendo una extraña punzada de inquietud. Asterisco. ¿Por qué? Asterisco. Su respuesta fue escueta y directa. Asterisco. Tenemos que hablar. Asterisco. 5 palabras. Eso fue todo lo que necesitó para que un nudo helado se formara en mi estómago. Mi cerebro, lógico y profesional, me decía que siguiera con la presentación. Pero algo dentro de mí, una intuición primigenia, se congeló. Carla, mi fiel asistente, lo notó al instante. Su mirada se cruzó con la mía por encima de la mesa de conferencias. ¿Estás bien, Javier? Susurró. Asentí, aunque sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Sí, es mi mujer. Algo sobre que necesita hablar. Ella levantó una ceja, un gesto sutil que denotaba preocupación. ¿A las 11 de la mañana? Otro colega, sentado a mi lado, se inclinó discretamente. ¿Ha estado actuando de forma extraña últimamente? Ya sabes, más callada cuando entras en una habitación. Distante. Hice una pausa, reflexionando. ¿Lo había estado? Sí. Había una frialdad en ella que yo había atribuido al estrés de su trabajo. Entonces Carla hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Una pregunta que todavía resuena en mi cabeza como un eco. Espera, ¿por qué está en casa? Pensé que esta semana estaba de viaje en Madrid. Mis dedos se apretaron con fuerza alrededor del teléfono. Abrí la agenda, busqué el contacto de su oficina, y llamé, activando el altavoz para que Carla pudiera oír. Hola, intento localizar a Isabel Navarro, por favor. Hubo un breve silencio en la línea. Luego,
La voz impersonal de la recepcionista respondió. Isabel ya no trabaja en esta delegación. La voz de la recepcionista era tranquila, casi robótica. Fue ascendida hace 6 meses. Ahora está asignada a la Oficina Central de Madrid. De hecho, se encuentra disfrutando de un permiso remunerado antes de que su traslado se haga efectivo la semana que viene. No pude responder. Me quedé sentado, paralizado por la sorpresa y la confusión. ¿6 meses? ¿Por qué no me había dicho nada? Le envié otro mensaje, esta vez más exigente. Asterisco. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo? Asterisco. Su respuesta fue instantánea. Asterisco conduciendo a casa. Asterisco. Miré la pantalla. Mi mente trabajando a toda velocidad. Abrí la grabadora de voz de mi móvil, guardé la llamada, y la etiqueté con una precisión quirúrgica. Mentira 1, el ascenso. De vuelta en la seguridad de mi despacho, me giré hacia Carla. Si tu marido de repente te dijera que se muda a otra ciudad la semana que viene y no lo hubiera mencionado ni una sola vez antes, ¿qué pensarías? Ella no parpadeó. Su respuesta fue directa y sin adornos. Pensaría que me está ocultando algo muy gordo. Asentí lentamente. Me estaba mintiendo. Lo que no sabía era la magnitud de esa mentira. Todavía no. Cuando llegué a casa, ella ya estaba en la cocina. Se movía con una calma que me pareció antinatural, casi ensayada. Era la tranquilidad de alguien que se ha preparado para una batalla. ¿Me cambio de ropa o esto va a ser rápido? Le pregunté, dejando mi maletín en el suelo. No será rápido, respondió sin mirarme. Subí las escaleras, me puse unos vaqueros y una camiseta y volví a bajar. Me senté frente a ella en la mesa donde habíamos compartido miles de desayunos. Deslizó una carpeta de cartón sobre la superficie de madera. Dentro, había correos electrónicos impresos de una tal Mónica Robles, la vicepresidenta corporativa, su jefa. Los correos parecían estrictamente profesionales. Según ella, le habían pedido que ocupara un puesto de forma temporal en Madrid, 3 meses. Le ofrecían un apartamento amueblado y vuelos pagados los fines de semana para volver a casa. No quería aceptarlo, dijo con una voz que intentaba sonar convincente, pero no me dieron otra opción. Era esto o arriesgarme a perder mi puesto. No me lo creí. La cronología que presentaba era un desastre y no cuadraba con lo que me había dicho la recepcionista. ¿Dónde están los demás correos? Aquí solo hay de las últimas 2 semanas, le dije, señalando los papeles. Dudó por un instante. Se notaba que mi pregunta la había descolocado. Metió la mano en su maletín y sacó otra carpeta. Justo en ese momento, su teléfono sonó. «Es Javier, un compañero de trabajo», dijo, levantándose para contestar y alejándose hacia el salón. Pero en la pantalla de su teléfono, mientras se iluminaba, pude leer claramente el nombre, Mónica. Mientras hablaba en voz baja en la otra habitación, mi curiosidad me venció. C-H-E, con acento agudo, un vistazo rápido a su maletín. Estaba casi vacío, a excepción de un pequeño cuaderno de notas. En la portada, escrita a mano, había una dirección en una de las zonas más caras de Madrid y un número de teléfono que no estaba en su agenda pública. Hice una foto con mi móvil y volví a sentarme justo cuando ella regresaba. No tenía ni la más remota idea, pero la investigación acababa de empezar. Tan pronto como Isabel salió de la habitación para, supuestamente, buscar más documentos, le envié un mensaje a Carla. Investiga a fondo a Mónica Robles. Cargo real, dirección, todo lo que puedas encontrar. Menos de 5 minutos después, mi teléfono vibró. No es solo la vicepresidenta, es la presidenta de la compañía. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un escalofrío. Mónica Robles, presidenta de Solsticio Seguros, la misma mujer de la que Isabel acababa de decir que era solo su jefa directa. Cuando volvió a entrar en la cocina, la confronté directamente. ¿Por qué te llamó tu compañero Javier desde el número personal de Mónica? Parpadeó, pero se recuperó con rapidez. Porque Javier no tenía batería y le pidió el teléfono a Mónica. Coincidieron en una reunión. No dije nada. Solo asentí lentamente. Pero por dentro, todas las piezas empezaban a encajar. Esto no era un simple traslado laboral. Esto era algo orquestado, algo personal, quizás incluso íntimo. Recogí a mis hijas del colegio sin avisar.
Sofía, la mayor, que había heredado la inteligencia analítica de su madre, me miró con suspicacia. ¿Todo bien, papá? Sí, mentí. Me apetecían unas hamburguesas. ¿Os apuntáis? Nos sentamos en un banco del parque, bajo el sol de la tarde. Un momento que debería haber sido de paz, pero que estaba cargado de tensión. ¿Mamá os ha mencionado algún viaje de trabajo últimamente? Pregunté, intentando sonar casual. Las tres se quedaron heladas. Clara, la mediana, siempre la más directa, fue la primera en hablar. Dijo que se iba a Madrid. Un encargo temporal. Sofía entrecerró los ojos. ¿Cuándo os lo dijo? Hoy mismo, respondí. Pero he descubierto que le dieron el puesto hace 6 meses. Se hizo un silencio denso. Lucía, mi pequeña, la más sensible, hizo la pregunta que todos temíamos. ¿Mamá y tú os vais a divorciar? Negué con la cabeza. Entonces Sofía, con una calma que me asustó, me miró fijamente. Espera, ¿la has engañado? ¿Es por eso que se va? La ironía de la situación era tan amarga que casi me hizo reír. Saqué mi teléfono del bolsillo. Esto no es una prueba de nada definitivo, les dije, pero necesito que lo escuchéis. Puse la grabación de la llamada a su oficina. La voz de la recepcionista resonó clara en el aire del parque. Isabel ya no trabaja aquí. Ha estado de permiso. Fue ascendida hace 6 meses. Escucharon con una atención absoluta. Nadie dijo nada. Finalmente, Clara rompió el silencio con una frase lapidaria. Así que mamá nos ha mentido. Asentí lentamente. Como mínimo, no nos ha contado toda la verdad. Esa noche apenas dormí. Al amanecer, encontré a Sofía ya levantada, sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto y varios blocs de notas esparcidos a su alrededor. Había estado estudiando Derecho como asignatura optativa durante los últimos 2 años, algo que yo consideraba un simple hobby. Qué equivocado estaba. Papá, dijo en voz baja pero firme, ¿tengo edad legal para demandar a alguien? Papá, he encontrado algo importante. Sofía giró la pantalla de su portátil hacia mí. Lo que vi me dejó sin aliento. Había 2 perfiles de Facebook distintos pero con la misma foto de perfil, la misma mujer sonriente, mi esposa. El primer perfil era el que todos conocíamos. Estaba lleno de fotos de nuestra familia, de nuestras vacaciones, de los cumpleaños de las niñas. Era la crónica de nuestra vida juntos. El segundo perfil era un universo paralelo. No había ni una sola mención a mí, ni una sola foto de nuestras hijas. Solo un dato destacaba en la información personal. Un dato que lo explicaba todo. En una relación con Mónica Robles. Me incliné para ver mejor, sintiendo cómo el aire abandonaba mis pulmones. Las fechas de las publicaciones, los me gusta mutuos, las citas románticas compartidas. Todo encajaba con la actividad online de Mónica durante los últimos 8 meses. Ha creado una segunda vida completamente nueva, susurró Sofía, su voz temblando ligeramente. Y en esa vida, papá, nosotras nunca hemos existido. No pude hablar. No podía apartar la vista de la pantalla. Entonces Clara, que se había acercado por detrás en silencio, lo dijo en voz alta, verbalizando el pensamiento que nos atormentaba a todos. Entonces, ¿éramos solo su tapadera? Esa noche, celebramos la reunión familiar más difícil de nuestras vidas. Imprimí todas las pruebas que habíamos recopilado. Los correos electrónicos, el registro de llamadas, las capturas de pantalla del perfil duplicado. Lo extendimos todo sobre la mesa del comedor, un mosaico de mentiras y engaños. Nos borró de su otra vida, dijo Clara, su voz llena de una mezcla de rabia y dolor. Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero por qué volvía a casa cada fin de semana? ¿Por qué fingía que todo estaba bien? La voz de Sofía, sin embargo, era firme y analítica. Para mantener la imagen. Para que todo pareciera normal. Lo justo y necesario para que cuando solicitara el divorcio, papá pareciera el culpable de todo. Apreté el puño bajo la mesa. Tenía sentido. Era una estrategia cruel y calculadora. Entonces Sofía se dirigió a sus hermanas con una autoridad sorprendente. Tenemos opciones. Podemos argumentar responsabilidad civil por parte de la empresa, daño emocional, un claro uso indebido de los recursos corporativos y múltiples violaciones de su propia política interna. Sacó un bloc de notas.
He estado redactando los posibles ángulos legales para cada una de nosotras. Las observé, asombrado. Mis 3 niñas, las mismas que yo había llevado sobre mis hombros, ahora estaban soportando el peso de la verdad con una madurez que me superaba. Sofía me miró directamente a los ojos. Papá, a partir de este momento, déjame a mí la parte legal, tú céntrate en protegernos. Pasamos las siguientes 48 horas inmersos en una planificación febril, como si fuéramos un equipo de operaciones especiales. Sofía borró la pizarra de la cocina donde apuntábamos la lista de la compra y la llenó de encabezados. Mamá, Mónica, Solsticio Seguros, política de RRHH, pruebas públicas. Lucía, con una paciencia infinita, se dedicó a recopilar y organizar cientos de capturas de pantalla. Clara, la más social de las 3, rastreó las líneas de tiempo, cruzando publicaciones de Facebook con supuestos viajes de trabajo. Contratamos a un investigador privado esa misma tarde. Apagamos nuestros teléfonos habituales y empezamos a usar móviles de prepago. Sofía incluso creó cuentas de correo electrónico anónimas para que nada pudiera rastrearse hasta que estuviéramos listos. El primer informe del investigador llegó como un puñetazo en el estómago. Fotos, recibos, marcas de tiempo. 8 meses. No 2, ni 3. 8 meses de una vida paralela. Fotos de ellas cogidas de la mano en bares de Madrid. Fines de semana enteros en hoteles de lujo. Incluso recibos de compras en tiendas para adultos con los 2 nombres en la factura. Pero el golpe más duro llegó con una llamada de mi padre. Le han dicho a su familia que tú la engañaste, me dijo con voz grave. Sentí que la garganta se me cerraba. Dicen que tuviste una aventura mientras ella trabajaba hasta tarde para sacar a la familia adelante. Que ella intentó salvar el matrimonio, pero que te negaste a ir a terapia. Me senté, abrumado. 20 años de navidades, cenas, vacaciones con sus padres. Todo borrado de un plumazo por una sarta de mentiras. Sofía leyó el correo del hermano de Isabel, lo dobló cuidadosamente y sentenció. Vale, esto acelera las cosas. Lo haremos público pronto, pero sin hacer mucho ruido al principio. Esa noche, creó una nueva dirección de Gmail, anónima y rastreable. Abrió una lista que había preparado, titulada Guardianes de los Medios. Contenía 26 nombres de periodistas y editores de los principales medios de comunicación nacionales. Escribió una sola línea en el asunto del correo. 3 adolescentes se enfrentan a una multinacional por la traición de su madre. Luego, adjuntó un dossier con todas las pruebas. Antes de pulsar el botón de enviar, se volvió hacia mí. Una vez que esto salga a la luz, ya nadie tendrá el control de la narrativa. Asentí en silencio. Ella hizo clic. Y así, sin más, a Solsticio Seguros le quedaban menos de 12 horas de paz, antes de que la tormenta mediática se desatara sobre ellos. A las 11 de la mañana del día siguiente, el primer titular apareció en un importante periódico digital. Fue como la primera gota de una tormenta inminente. A los pocos minutos, llegó la segunda, y luego una avalancha de más de 20. Presidenta de una corporación acusada de mantener una aventura con la esposa de un empleado. Las hijas adolescentes de la pareja presentan una demanda millonaria contra Solsticio Seguros. Traición privada, escándalo público. Los detalles de una doble vida. Los tertulianos de los programas matinales debatían acaloradamente sobre la ética del caso. Los podcasters especializados en crónica social diseccionaban la cronología de la traición. Los foros online y las redes sociales explotaron de indignación. Los teléfonos de la centralita de Solsticio Seguros no paraban de sonar. Los asegurados alarmados exigían respuestas. Las acciones de la compañía, que habían empezado el día con estabilidad, cayeron un dramático 8% antes del mediodía. En la sala de juntas el ambiente era de caos controlado. Mónica Robles, la mujer que siempre parecía serena e intocable, estaba pálida y en silencio. A su lado, Isabel miraba fijamente la pantalla del televisor, viendo cómo su propio nombre se convertía en el epicentro del escándalo. De repente, el teléfono de Mónica vibró. Lo miró y se quedó helada. Mi padre acaba de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Administración, le dijo a Isabel en un susurro. Él lo sabe, respondió Isabel con la voz rota. No, corrigió Mónica con la mandíbula apretada. Él lo sabe todo. Mientras tanto, en Valencia, recibí una llamada de la directora del colegio de mis hijas. Javier,
Tenemos 3 equipos de noticias en la puerta. Están preguntando por tus hijas. Respiré hondo. Es la hora, dije. Luego miré a Sofía, que estaba a mi lado. ¿Estás lista? Ella me dedicó una sonrisa. No era una sonrisa cruel ni amarga. Era una sonrisa de certeza. Vamos a hacerlo oficial. 10 cámaras, 3 micrófonos y docenas de ojos curiosos nos esperaban. Sofía se colocó en el centro, flanqueada por Clara y Lucía. Yo me quedé un paso por detrás de ellas. Una presencia silenciosa pero firme, un pilar de apoyo. Sofía dio un paso al frente, miró directamente a las cámaras y habló con una claridad y una calma que helaban la sangre. Hemos descubierto que nuestra madre Isabel Navarro ha estado viviendo una doble vida. Durante los últimos 8 meses, nos ha mentido a nosotras, a nuestro padre y a toda nuestra familia. Afirmaba que estaba trabajando, cuando en realidad mantenía una relación sentimental con su jefa, Mónica Robles. Han estado viviendo juntas en Madrid, de forma pública en las redes sociales. Simplemente nos eliminaron de su vida. No hay fotos nuestras, no hay mención de nuestros nombres. En esa vida que construyeron, ellas están casadas, y nosotras, sus hijas, no existimos. Se hizo un silencio absoluto, solo roto por el clic de las cámaras. Los periodistas parecían haberse quedado congelados a media nota. Sofía continuó, su voz firme. Así que nos hicimos una pregunta muy simple. Si nunca fuimos parte de su vida real, ¿entonces qué éramos? ¿Éramos solo una fachada? Una narrativa conveniente para mantener las apariencias. Era nuestro padre solo un sustituto, hasta que ella estuviera lista para dar el salto. Respiró hondo. Una pausa dramática y mortal. Demandamos a Mónica Robles y a Solsticio Seguros por conducta no ética, por daño emocional y por una flagrante violación de sus propias políticas internas. Y lo hacemos juntas, como hermanas, como hijas. La retransmisión se repitió en bucle durante toda la tarde. Fragmentos de la voz de Sofía, la intensidad de su mirada, su frase final. Ella intentó borrarnos, así que nosotras borramos nuestro silencio. En las redes sociales, la marea de la opinión pública cambió de forma abrumadora a nuestro favor. Esa noche, el padre de Isabel la llamó. Hemos visto la rueda de prensa, Isabel. Hemos visto los documentos, las mentiras, el segundo perfil que tenías. Papá, tus nietas tienen razón, susurró ella. Por favor, déjame que lo explique. No, ya has explicado suficiente a los medios de comunicación. Has dejado muy claro quién eres, así que déjanos ser claros a nosotros también. En lo que respecta a esta familia, Isabel, estás muerta para nosotros. Clic. La llamada terminó. El sábado por la mañana hicimos las maletas. En el centro del salón vacío, dejamos una caja de cartón. Dentro, todas las tarjetas de cumpleaños que ella había escrito, las joyas que había regalado, los dibujos que las niñas habían hecho para ella cuando eran pequeñas, todo arrugado, doblado, devuelto. Isabel llegó justo antes del mediodía del domingo. Abrió la puerta esperando una confrontación, gritos, lágrimas. En su lugar, se encontró con la nada. Las paredes desnudas. El eco de sus propios pasos. En el centro del suelo, un montón de fotografías trituradas, y esa caja de cartón. Su mano tembló mientras sacaba un dibujo, un garabato infantil que decía: «Mami, es mi heroína». Las lágrimas brotaron, pero no había nadie allí para verlas. Cayó de rodillas en medio de la habitación vacía, y por primera vez desde que todo comenzó, a Isabel Navarro no le quedaba nadie a quien mentir. El juzgado olía a madera vieja y a una tensión palpable. Al otro lado de la sala, Mónica Robles estaba sentada junto a su abogado, con el rostro impasible. A su lado, Isabel intentaba mantener la compostura, pero sus parpadeos rápidos la delataban. El juez, un hombre mayor con gafas de montura fina, dio inicio a la sesión. Tras los alegatos iniciales, llegó el momento de la presentación de pruebas. El abogado de Mónica se inclinó hacia adelante con aire de suficiencia, deslizando una carpeta sobre la mesa. La defensa presenta los registros de empleo, la correspondencia personal y las revisiones de ética de la señora Robles que demuestran su intachable trayectoria. Antes de que nuestro abogado pudiera siquiera empezar a hojear los documentos, Sofía se levantó. Con una calma solemne se dirigió a la mesa. De su mochila sacó una imponente carpeta negra, gruesa, perfectamente indexada y etiquetada. «Con su permiso, señoría,
Me gustaría presentar un archivo complementario independiente, dijo, su voz resonando en el silencio de la sala. Contiene marcas de tiempo, pruebas digitales y un análisis de referencias cruzadas con las políticas internas de la empresa Solsticio Seguros. La sala entera se quedó inmóvil. El juez la miró por encima de sus gafas. Páginas 42 a 57, continuó Sofía colocando la carpeta sobre la mesa con un golpe seco, muestran con detalle los incumplimientos de la política corporativa realizados bajo la supervisión directa de la señora Mónica Robles. Incluyen, entre otras cosas, viajes facturados como gastos de empresa, que en realidad eran para uso personal y romántico. Silencio sepulcral. El director del departamento jurídico de Solsticio Seguros, que había entrado discretamente y se había sentado en la parte de atrás, sacó su propia copia de la carpeta de Sofía. Mónica se dio cuenta. Sus ojos se movieron con nerviosismo. Entonces su propio abogado se giró y le susurró al oído. Te están dejando caer. La empresa ya no respalda tu defensa. Mónica se quedó helada. Isabel se inclinó hacia ella. Espera, ¿qué significa eso? Pero Mónica no respondió. Ni siquiera la miró. Simplemente se levantó, se apartó y abandonó la sala sin decir una palabra, dejando a Isabel completamente sola. Cuando Isabel subió al estrado, estaba desarmada. Sin abogados a su lado, sin Mónica a la vista, solo ella y nosotros. Sofía no levantó la voz. No mostró ira. Simplemente abrió su propia carpeta y comenzó el interrogatorio. ¿Comenzó usted una relación personal con Mónica Robles mientras todavía estaba casada con mi padre? Isabel dudó. Era complicado. Sofía no se inmutó. ¿Sí o no, mamá? Isabel bajó la mirada. Sí. ¿Nos informó en algún momento a nosotras, sus hijas, de su intención de abandonar a nuestra familia antes de que la relación fuera descubierta? No. Estaba esperando el momento adecuado. 8 meses. ¿Y no pudo encontrar ni un solo momento adecuado? La voz de Sofía se suavizó, volviéndose casi un susurro mortal. Última pregunta. Cuando construyó esa segunda vida, cuando nos borró de ella, ¿alguna vez pensó en nosotras? ¿En el dolor que esto nos causaría? ¿O simplemente éramos el daño colateral que estaba dispuesta a aceptar para conseguir su propia felicidad? Cuando todo terminó, no hubo un veredicto dramático. Solo las palabras tranquilas del juez. Este tribunal reconoce el profundo daño emocional y ético sufrido por las demandantes. Sus declaraciones serán inscritas en el registro. Había pasado un año. Un año de silencio. Sin cartas. Sin llamadas. Sin noticias de Isabel. Ese domingo, nos reunimos en una pequeña cafetería del centro. Hablamos de la vida. Del futuro. Creo que nos echa de menos, dijo Lucía removiendo su té. Sofía levantó la vista de su libro. Creo que lamenta haber perdido el control de la situación, pero no lo suficiente como para querer deshacer el daño que causó. Abrió un cuaderno nuevo y, en la primera página, escribió una sola frase. Somos mucho más que lo que ella rompió. Esa noche, en casa, me senté en la vieja mesa de la cocina. Saqué una hoja de papel y escribí, Isabel. Las palabras fluyeron lentamente, no desde la ira, sino desde un lugar de profunda y antigua herida. Te quise más de lo que nunca te dije. Te defendí más de lo que me defendí a mí mismo. Creí en nosotros, incluso cuando dejé de creer en mí. Pero no solo me dejaste a mí. Dejaste nuestra historia inacabada e intentaste borrar los capítulos que vivimos como si fueran errores. No lo fueron. Fueron reales, desordenados, hermosos, imperfectos, pero fueron nuestros. Y a pesar de todo, no te odio. Simplemente, ya no te espero. Doblé la carta. La guardé en un cajón y, con ese gesto, cerré la parte de mi vida que aún esperaba una disculpa que nunca llegaría. La paz no llega con fanfarrias. Se cuela en tu vida cuando estás demasiado ocupado viviendo como para temerla. Una mañana, entré en la cocina. Clara estaba haciendo tortitas. Lucía estaba sentada en la encimera, tarareando. Sofía leía un correo electrónico, sonriendo. «Papá, ¿necesitamos más leche de avena o es solo Clara siendo dramática otra vez?» «Es por la estética, gracias», replicó Clara con una sonrisa. Nos reímos. Una risa fácil, genuina. En ese momento, miré a mi alrededor y me di cuenta, esto es.
No lo que teníamos, sino lo que hemos construido. Y lo que vamos a conservar.